Bueno, pues el día de hoy quiero compartirles, de hecho quiero dar la segunda parte. Hace unos meses me tocó poder compartir también la palabra con ustedes y vimos un tema que era importante y que en ese momento, de hecho me acuerdo muy bien que era febrero, 14 de febrero, y yo decía que estaba muy ad hoc a la fecha, porque hablábamos sobre la guerra de dioses. Y pues pudimos ver ahí algunas cosas. Voy a dar un pequeño resumen sobre lo que vimos hace 3 meses casi. Y el día de hoy vamos a ver la segunda parte de esta predicación o de esta reflexión. Te voy a invitar a que busques en YouTube, en el canal de Mundo de Fe México, la primera parte para los que no lo escucharon. Y los que sí lo escucharon, les voy a dar un breve resumen de lo que vimos esa vez. Pero antes, ¿por qué no me acompañas a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios? Amén. ¿Por qué no diriges tus manos hacia mí, por favor? Te pido que ores por mí para que el Espíritu Santo sea quien se mueva. Amén. Señor, gracias por tu presencia en medio de nosotros. Gracias porque tu palabra dice que donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre y aquellos que se ponen de acuerdo, ahí estás tú. Y hoy estás en medio de esta iglesia preciosa que tú has comprado con tu sangre. Gracias porque nos permites entrar en tu presencia, Señor. Gracias porque podemos entrar hasta tu trono, Señor, como hijos tuyos, Señor, confiados en que no seremos rechazados porque tenemos un Padre bueno que nos ama. Permítenos, Espíritu Santo, que hoy sea tu presencia, sea tu gloria que nos siga inundando en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo abra nuestros ojos, abra nuestro entendimiento y prepare nuestro corazón para poder recibir la semilla de tu palabra en ella, Señor, para que dé fruto al 100%, Señor, y podamos ver cada día en nuestras decisiones un poco del fruto que tú estarás haciendo brotar en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Y bueno, como les comentaba, el día de hoy vamos a ver esta segunda parte de esta pequeña serie, realmente solo van a ser 2, sobre la guerra de dioses. Y el resumen de la primera parte va a ser muy rápido. Les comentaba que la idolatría es uno de los temas principales de la Biblia. De hecho, esta palabra o este pecado lo relata los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Este pecado sobre la idolatría, la Biblia lo repite en 40 leyes. Esto significa que este pecado, que esta palabra, idolatría, es importante para Dios. ¿Por qué? Porque hizo mucha énfasis en este pecado en toda la ley. También pudimos ver un poco que la idolatría está basada en todo lo que hay a mi alrededor, en todo lo que hago, en cada relación que desarrollamos, en todo lo que esperamos, es decir, en donde ponemos nuestra esperanza, en todos nuestros sueños y en todo lo que deseamos ser. Todo esto va a depender del Dios que gane esa guerra. Y bueno, otro punto que vimos es que la idolatría no es uno de los muchos pecados, más bien es el gran pecado por el cual se desprenden todos los demás pecados. Y en esta primera parte pudimos ver 7 preguntas para poder identificar cuáles eran los ídolos de nuestro corazón. Y nada más para refrescar un poco tu memoria, te voy a repetir estas 7 preguntas. ¿Qué son las cosas que te decepcionan? ¿Cuáles son esas cosas que te decepcionan?
Número 2, ¿de qué cosas te quejas con frecuencia? Número 3, ¿en qué áreas realizas los mayores sacrificios económicos? Número 4, ¿qué es lo que te preocupa? Número 5, ¿dónde se ubica tu refugio? Número 6, ¿qué te hace enojar? Y número 7, ¿cuáles son tus sueños? En el momento en el que tú respondes estas preguntas, tú vas a poder identificar cuáles son tus ídolos. Pero quiero darles la respuesta rápida a estas preguntas. En el momento en el que te haces estas preguntas, la respuesta rápida es: el ídolo más grande que tienes en tu corazón se llama yo. Así que eres tú, tus deseos, el ídolo más grande que se alberga en tu corazón. Así que en ese tiempo, en esa primera parte que nosotros estuvimos viendo, vimos lo que fue Éxodo 20. Tal vez muchos de ustedes se lo sepan de memoria. Y nos decía, Éxodo 20 decía, les estaba dando órdenes al pueblo de Israel por medio de Moisés. Cuando Moisés estaba escribiendo las tablas de la ley, Dios le decía a Moisés: dile esto al pueblo. Y le dijo: yo soy el Señor, Jehová el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No te harás ninguna semejanza no te harás ninguna imagen ni ninguna semejanza. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque yo soy Jehová, un Dios fuerte y celoso, que visita la maldad sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y dando un poco de contexto sobre todo esto que estamos hablando, ustedes recordarán, y si no estás muy familiarizado, quiero darte un breve resumen. El pueblo de Israel, Dios había llamado a un pueblo en especial para que fuera apartado. Y entonces viene Abraham, Dios le llama a Abraham, le dice: voy a hacer de ti una gran descendencia y te voy a dar una nación para que tú y tu descendencia la ocupe. Pasa tiempo, Dios le da hijos, hace un milagro porque su esposa pues ya estaba grande para tener hijos, pero aún en su vejez Dios les permite tener un hijo, y a partir de ahí Dios empieza a cumplir la promesa que le había hecho a Abraham. Y vamos pasando, conforme van pasando el tiempo, vemos un personaje en la Biblia que se llama Moisés. Y Moisés fue llamado por Dios para que pudiera liberar al pueblo de Dios, es decir, al pueblo de Israel de Egipto, ya que Israel había permanecido como esclavo en Egipto por muchos años. Y entonces Dios le llama a Moisés y le dice: saca a mi pueblo de Egipto para que salga al desierto y me adore. Ojo con esto. Dios le dice: lleva a mi pueblo al desierto para que me adore. Y entonces Dios manda plagas, Dios convierte el agua en sangre, manda plagas, manda piojos, manda ranas y bueno, muchísimas plagas para demostrar el poder de Dios. Y después de que salen de Egipto, Dios abre el mar y muestra una vez más su poder. Pero no solamente eso, sino que aún en la travesía, mientras están cruzando el desierto para llegar a la tierra prometida que Dios les había dado, Dios manda 2 señales, es decir, 2 GPS para que pudieran llegar a la tierra prometida que Dios les había dado. Y de noche dice la Biblia que era una columna de fuego, y en cuanto se movía esa columna de fuego, el pueblo de Israel se tenía que mover. Y de día era una nube, era una columna de nube. Y entonces lo mismo, si se movía esa nube, el pueblo se tenía que mover. Y no solamente eso, después de todo este tiempo, Dios les manda comida del cielo, les manda codornices y bueno, todo este tiempo, 40 años, el pueblo de Israel pudo ver el poder de Dios sobre la vida de cada uno de ellos.
Y entonces es ahí donde aparece Josué. Josué era la mano derecha, una de las manos derechas de Moisés. Principalmente fue uno de aquellos que Moisés había mandado para espiar la tierra prometida, que ya estaban cerca de ella. Y entonces Moisés manda 2 espías y 10 de ellos regresan con malas noticias y le dicen a Moisés: oye Moisés, ¿sabes qué? Ya llegamos hasta acá, pero tengo una mala noticia. Hay gigantes, tienen un ejército grandísimo y ¿sabes qué? No la vamos a hacer. Y de esos 12 espías que Moisés mandó, 10 coincidieron con estas palabras. Y los únicos 2 que no creyeron, o más bien que tuvieron la suficiente fe para saber que Dios podía darles esa tierra prometida, fue Josué y Caleb. Y ellos nos dijeron: no nos importa, sabemos que Dios va de nuestro lado y Él nos va a dar la victoria. Y bueno, pasa el tiempo, Dios les da la victoria y vemos cómo Josué, pasando el tiempo, se hace cargo, obviamente muere Moisés y enseguida su sucesor es Josué. Y Josué los introduce a la tierra prometida y es ahí donde empieza esta historia. Después de que pasaron todos estos años, la Biblia nos dice que la generación pasada no pudo entrar a la tierra prometida. Es decir, que entraron sus hijos. Y aquel camino que les pudo haber llevado a los israelitas un mes se convirtió en 40 años dando vueltas en el desierto. Y bueno, Josué entra con el pueblo, empieza a dar instrucciones y empieza a repartir, entre otras cosas, hasta que llega el momento en el que Josué, pues obviamente, envejece y está a punto de morir. Y entre el discurso que Josué les da al pueblo de Israel, vienen estas palabras. Y vamos a leer Josué 24, del 14 al 15. Vamos a ponerlos en pantalla si quieres para que me acompañes. Y dice: ahora pues, les está hablando Josué al pueblo. Es su último mensaje, es su último discurso. Está a punto de morir y les dice esto: ahora pues, teman al Señor y sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, que estaban del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Yo sé que conoces estos versículos. Yo sé que conoces este lema, porque incluso estoy segura que muchos de ustedes lo tienen en su casa, en un cuadrito. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Sí o no? Levanten la mano quien sí lo tiene. Les dije. Entonces, Josué lo que está haciendo con esto es decirles: ¿saben qué? De hecho, los textos anteriores, Josué les recuerda todo lo que Dios hizo. Les dio este resumen que yo les di, se los dio Josué también. Es decir, lo que hizo Josué fue recordarles lo que Dios había hecho en su vida, en la generación pasada y en su misma generación, porque eran los hijos de los pasados. O sea que ellos pudieron ver lo que Dios había hecho. Pero hay algo muy curioso. Josué les está recordando, les está diciendo: ¿se acuerdan de lo que Dios hizo? Y acuérdense cuando Dios les dio, y acuérdense cómo Dios venció, y acuérdense. Y entonces Josué les recuerda, y después de esto les dice: pero bueno, les voy a dar 3 opciones. Incluso parecería que Josué está manipulando un poco esas preguntas, ¿no? Como, bueno, te voy a dar 3 chances, pero te recuerdo lo que Dios hizo, ¿no? Y entonces les dice: sigan a los dioses que sus padres sirvieron al otro lado del río, que es el lugar de donde partió Abraham. Es decir, nos estamos regresando hasta el principio. Josué les está diciendo: ¿quieren servir a esos dioses, los que están del otro lado del río Éufrates? Y después les dice:
pueden seguir a los dioses de la tierra, que encontraron después en Egipto, donde fueron esclavizados, es decir, los que ustedes conocen de viva voz, o pueden seguir a los dioses de la tierra en la que habitan, es decir, de este lado del mar, de este lado de la tierra prometida. Y por último, les da una cuarta opción y les dice, o bien, si ustedes quieren, pueden seguir a Dios. Y el día de hoy vamos a examinar estas 4 opciones. Sin antes decirte que tú tienes el día de hoy estas 4 opciones. Tú también vas a elegir hoy una de estas 4 opciones. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tú el día de hoy ya elegiste una. Hoy tú ya has elegido consciente o inconscientemente una de estas 4 opciones. Así que hoy vamos a ver cuál de estas opciones llevas siguiendo todo este tiempo. Quiero darte solo una breve explicación sobre lo que es adoración. La adoración se conecta directamente con lo que somos. Y los dioses que compiten por nuestra atención llegan ante nosotros a partir de nuestras circunstancias de vida cotidiana. Es decir, lo que tú vas viviendo durante el día, durante los meses, durante los años, te están orillando a tomar una decisión de a qué Dios debes adorar. Pero si no entendemos la importancia de la adoración, entonces no vamos a entender la importancia de la guerra que estás viviendo cada minuto de tu vida. Si no entendemos que la adoración es por lo cual hemos sido creados y que cada día estamos tomando una decisión para ver a quién vamos a adorar en este instante. En estos momentos tú estás pensando en algo en específico. A lo mejor ni me estás poniendo atención. Estás pensando, ¿cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? ¿Cómo voy a hacerle mañana para convencer a mi jefe de que soy el mejor trabajador? ¿Cómo voy a llegar ahorita a decirle a mi esposa que no gané nada, que no se vendió nada en el negocio? ¿Cómo le voy a hacer el día de mañana para conquistar el corazón de la persona que me gusta? En estos momentos tú y tu mente, tú y tu corazón están en una guerra. Dice Peter Kreeft, lo opuesto al teísmo, es decir, a las personas que creen en Dios, tal como se denominan, no es el ateísmo, sino la idolatría. Así que con esta premisa, antes de poder tomar una decisión, quiero ponerte estas 4 opciones, tal como Josué lo hizo. El día de hoy yo te voy a decir, toma una decisión, porque esto va a ser fundamental para tu vida. Y vamos a ver muy rápido la primera opción. La primera opción que Josué les dice al pueblo de Israel, les dice, los dioses de sus padres. Y los dioses a los que se refería Josué son los dioses que adoraba Abraham. Ustedes recordarán que cuando Dios manda llamar a Abraham, le dice Dios a Abraham, Abraham, sal de ahí, sal de la tierra de Ur, corre de ahí, deja tu parentela, deja tu familia y deja a tus dioses. Porque Dios le iba a dar una nueva tierra, una nueva nación. Pero ¿cuáles eran esos dioses que adoraban sus padres? La Biblia nos enseña, y algunos otros escritos nos enseñan, que los dioses que adoraba el padre de Abraham, que se llamaba Taré, eran dioses que se dedicaban, eran todo tipo de dioses. Eran dioses de palo, dioses de tierra, dioses de agua. Adoraban a los astros, adoraban a los animales. Para todo había un Dios. Y la pregunta que Josué les está haciendo al pueblo de Israel es,
¿Van a seguir adorando a los dioses de sus antepasados? Y la pregunta que yo te hago el día de hoy ¿es posible que los dioses que están en guerra en tu vida el día de hoy sean los mismos que tus padres o tus abuelos adoraban cuando eras joven? Hay un estudio que se llama Mi ADN me llevó a hacerlo. Son estudios científicos que psicólogos hicieron a muchas personas, y entonces investigaban todo lo que era una persona, entrevistaban a una persona y veían si tenía adicciones, veían si tenía buenos hábitos o malos hábitos, y entonces a partir de uno empezaban a investigar, ok, ¿por qué tomas coca? Bueno, pues porque mi mamá me servía coca cuando comíamos cuando éramos chicos. Ah, bueno, ¿no? Ok, y entonces tu mamá te servía coca, sí. Y entonces van y investigaban con la mamá. Bueno, ¿y tú por qué le dabas coca? Pues porque pues es coca, ¿no? Pues le pasan en la tele, ¿cómo no lo vamos a dar? Y entonces hacían una investigación exhaustiva y se daban cuenta que muchas de las decisiones de las personas se basaban en cosas que habían, en hábitos o en decisiones que habían tomado de sus padres. Vemos también cómo aún las adicciones se heredaban. Y muchas personas se escudaban en esto y decían, bueno, pues mi papá fue un alcohólico, ¿qué esperabas que yo fuera? Si fue lo único que vi. ¿Qué esperabas que yo fuera si yo todos los días veía cómo mi mamá fumaba cigarrillo? Pues obviamente crecí en una casa donde fuman, obviamente crecí en una casa donde toman, obviamente crecí en una casa donde hacían deporte. Pues yo también voy a hacer deporte. Mi papá me llevaba todos los domingos aquí a Reforma a andar en bici y pues con eso crecí. Eso fue lo que mi padre me enseñó. El camino más natural, mi hermano, es adorar a los dioses de tus padres. Esa es la respuesta más fácil. ¿Por qué estás en la iglesia? Bueno, pues porque mi mamá me llevó a los 8 años y desde los 8 años estoy en esta iglesia. ¿Qué querías que hiciera? Esto me enseñaron. Y la pregunta, mi hermano, es ¿qué Dios le estás enseñando a tus hijos a adorar? Porque es verdad, sí, tú tuviste un ejemplo de tus padres, pero al final, en tu propio camino, tú has decidido a qué Dios adorar. Pero ahora voltea a ver a tus hijos. ¿A qué Dios están adorando? La opción número 2 que Josué les dio fue los dioses de nuestro pasado. Josué les mencionó a esta generación previa, es decir, los que conocieron Egipto, de donde salieron, de los que pasaron 40 años en Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Es decir, ellos pasaron fuera de Egipto 40 años y estuvieron en el desierto. Sin embargo, Egipto nunca salió de ellos. ¿Por qué? Porque empezaron a añorar. No sé si tú recuerdas cómo las quejas del pueblo de Israel eran que hubiéramos estado mejor en Egipto, allá sí teníamos que comer, allá sí teníamos donde dormir. Y entonces todo esto era los dioses que ellos habían experimentado en su momento. Ezequiel 27 nos dice, cada uno les decía, el profeta les decía, cada uno arroje las cosas detestables que les atraen y no se contaminen con los ídolos de Egipto. Yo soy el Señor su Dios. Dios no se cansó de recordarles una y otra vez que debían de dejar los dioses de Egipto. ¿Por qué? Porque lo tenían encarnado, lo tenían en la piel. Sus padres mismos no habían entrado a la tierra prometida porque amaban Egipto, porque añoraban a regresar a Egipto. Y la pregunta es, ¿alguna vez te has encontrado luchando con las cosas de tu pasado que creías haber dejado? Tal vez llegó un punto en tu vida en el que te encontraste con Cristo. Ok, ya, eso fue
el camino fácil. Te presentaron a Jesús, te presentaron la esperanza que tu corazón necesitaba. Y a partir de ese momento tú dijiste, bueno, yo decido seguir a Cristo, yo decido ir cada domingo, cada miércoles, congregarme en un grupo de conexión y bueno, pues seguir a Cristo, voy a hacer mi intento. Pero tal vez hay conductas en tu corazón que no has podido dejar del todo. Piensa un poco, pensemos un poco. Tal vez el dejar de decir groserías no lo ves como algo tan feo. Tal vez el dejar de criticar tampoco lo has considerado en cosas de las cuales tú tienes que dejar. El dejar de mentir, el desear lo que otros tienen. El desafío, mi hermano, tal vez no es seguir a Jesús. El desafío es que hemos intentado seguir a Jesús sin dejar nuestra vida atrás. El punto número 3, o la opción número 3 que Josué les dio a los israelitas fue los dioses de los amorreos, es decir, la tierra donde habían llegado, la cultura que apenas estaban conociendo. Y la Biblia nos dice que esa cultura de los amorreos era muy parecida a lo que tenemos el día de hoy. Era un lugar en el que había demasiada diversidad y había demasiadas opciones. No solamente habían dioses para todo, sino habían estilos de vida para todo. Como el día de hoy tú puedes entender, no solamente puedes creer en lo que quieras, hoy tú puedes decidir el estilo de vida que quieres llevar. En ese tiempo, en esta parte de Mesopotamia, había un dios, el que era el dios más predominante, y era Baal. Seguramente tú lo vas a escuchar, tú lo vas a leer en la Biblia. Este dios era el más importante en esta tierra. Y también había otra diosa que era como la diosa madre y se llamaba Astoret, la cual la consideraban la esposa de Baal. Y esta diosa principalmente era una diosa que se veneraba como una diosa de la fertilidad, una diosa de la sexualidad. La consideraban una diosa de la guerra. Es más, tenía rituales donde la gente hacía rituales, habían templos donde la gente hacía rituales sexuales. Los cuales, de hecho, más adelante, si tú vas leyendo la palabra, nos dice que el pueblo de Israel cayó en estos pecados, cayó en esta costumbre. Y estos dos factores son los que determinan la guerra entre estos dioses y tú: el tiempo y el lugar. Es decir, el pueblo de Israel estaba en un tiempo diferente y estaba en un lugar diferente. Fueron los factores que determinaron qué decisión iban a tomar el pueblo de Israel. Y el día de hoy, hermano, es ese mismo factor el que determinará que Dios adorarás hoy. Y se puede englobar en una sola pregunta: ¿en qué lugar inviertes más tu tiempo? Tiempo y lugar. ¿En dónde estás invirtiendo tu tiempo? Tal vez el día de hoy no tenemos problemas con adorar imágenes de la fertilidad, imágenes de la abundancia, imágenes sobre la prostitución, como lo hacían en ese entonces. Pero es posible que tengamos nuestros ídolos propios, aquellos que esconden o que podemos esconder a simple vista y que nos resultan demasiado común. ¿Cuáles son esos ídolos que tú el día de hoy has abrazado como parte de tu identidad? Bueno, pues es que no me pidas más, yo así soy, tengo un carácter fuerte y por eso le grito y lo golpeo a todo mundo.
Bueno, pues es que no me pidas que yo dé mi ofrenda si yo trabajo 12 horas en la semana y ¿cómo crees que voy a dar algo que pues a los demás no les ha costado? No me pidas que sea fiel a mi esposa si pues mírala cómo es, toda fodonga, ni siquiera se arregla. Obviamente hay personas más guapas que ella. Son cosas, son pecados que hemos ido abrazando y que hemos seguido haciendo parte de nuestra vida. La pereza. Bueno, pues es que, ¿qué esperabas? Ya llegué a la prédica. La alabanza pues ya pasó, la veo en internet. Son cosas tan sencillas, mi hermano. La crítica. Se viste bien mal. No sé, cosas tan sencillas que hemos abrazado como actos comunes. Y quiero recordarte lo que dice Romanos 12:2. Dice, no se amolden a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y termina diciendo Pablo, este es su verdadero culto de adoración. Si no lo hemos masticado, quiero parafrasearlo como lo dijo un teólogo, G.B. Phillips. Decía, no permitan que el mundo que los rodea los estruje hasta hacerlos caber dentro de su propio molde. Cada día, hermano, estamos viviendo este estrujamiento que el mundo nos está haciendo querer amoldarnos a este cubito, y tú te quedas así y no puedes salir de aquí. Y me tienes que respetar porque tienes que ser tolerante. Pero si pienso diferente, no, tienes que ser tolerante a lo que yo creo. Yo no puedo ser tolerante a lo que tú crees. Y entonces toda esta cultura, todo este bombardeo que vivimos en el mundo nos está haciendo acoplarnos a lo que ellos quieren que creamos. La pregunta es, ¿cuánta de esta cultura has adoptado como tu identidad? ¿Cuántos de estos pensamientos postmodernistas has adoptado como lema de vida? Es que yo soy feminista porque luchamos por los derechos de las mujeres. ¿Cuántos de esos pensamientos humanistas hemos abrazado en vez de abrazar la palabra de Dios? Y por último, la opción que les da Josué, les dice, Dios mismo. Así que yo y mi casa serviremos al Señor. Y sabes que, mi hermano, esta no fue la opción final. Esta fue la única opción desde el principio. Esta fue la única opción real. Las otras, aunque parecían prometedoras, jamás pudieron satisfacer las necesidades del pueblo de Israel. Josué, antes de presentarles las opciones que tenían, les recordó todos estos años cómo Dios los había redimido, cómo Dios los había protegido, cómo Dios los había guiado y proveído durante todo este tiempo. Josué no solamente estaba recordándoles lo que Dios había hecho, Josué les estaba diciendo, no lo piensen más, solamente tienen una opción que vale la pena. La pregunta es, mi hermano, ¿qué han hecho los otros dioses por ti? ¿Qué han hecho esos otros dioses de tu pasado, de tus padres, de tus abuelos? ¿Qué han hecho por ti? ¿Qué es lo que eres el día de hoy? ¿Qué valor duradero te ha dado ese Dios de la adicción? ¿Qué valor duradero? ¿Qué te ha dado? ¿Qué ganancias has obtenido de él? Los dioses del placer han podido producir esa felicidad perdurable, eterna, que te ofrece Jesús. Esos 10 minutos donde vas y ves pornografía en tu computadora te han ofrecido la plenitud que Jesús te da en su eternidad.
que Dios te ha proporcionado ese gozo inefable que va más allá de todo entendimiento. Lo único que han hecho esos dioses es esclavizarnos a nuestros propios deseos, esclavizarnos a nuestra propia incertidumbre, a nuestra propia maldad. Solamente hemos sido esclavos de los dioses que nos mintieron, prometiéndonos un futuro glorioso, cuando después de ocuparte te dan una patada en el trasero y te dejan de usar. La respuesta, mi hermano, es que ninguno de ellos ha sido suficiente. El pecado no solo es hacer cosas incorrectas, sino convertir aquellas cosas buenas en lo más importante. Eso nos lleva a la idolatría. El pecado es construir tu vida y todo tu significado en cualquier cosa que incluso puede ser buena en vez de Dios. Cuando te desvives por tu familia, no está mal que los atiendas, pero cuando dejas de venir a la iglesia porque tu hijo chiquito se puso a llorar y no se puso sus zapatos, aquello sobre lo que construimos nuestra vida nos va a conducir y nos va a esclavizar, y el pecado nos va a hacer sus esclavos. Por último, mi hermano, quiero leerte lo que Josué escuchó de parte del pueblo. Después de que Josué les presentó estas opciones al pueblo de Israel, el pueblo de Israel respondió: lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y el Señor echó delante de nosotros a todos los pueblos, incluso los amorreos que moraban en la tierra. Nosotros pues también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Y Josué pudo haber dicho: muy bien, han elegido bien, sigamos adelante. No, Josué les dijo: piensen muy bien lo que van a decir, porque Dios es celoso, porque Dios no va a jugar. Si tú hoy decides seguir, Josué les decía: si ustedes, es más, les dijo: vamos a hacer un pacto. A ver, todos los que han dicho que sí, pasen aquí al frente. Vamos a hacer un pacto. Todos los que están atrás son testigos de que si ellos no cumplen con lo que acaban de decir, mueren. Y aún así el pueblo dijo: está bien, aquí están, los que están viendo, están entre ustedes y nosotros viendo este pacto que vamos a hacer. Y todavía Josué les estaba diciendo: pero piensen bien lo que van a hacer, porque Dios es un Dios celoso, y así como destruyó a sus enemigos, los va a destruir a ustedes si no cumplen con su pacto. Y ellos dijeron: vamos a adorar a Dios. Pareciera que ahora los está tratando de convencer de que no elijan a Dios. Y esto, cuando lo estaba leyendo, me recordaba lo que dice Deuteronomio 30:15, y con esto quiero cerrar. Dice: mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Hoy te ordeno amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar a poseer. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo les declaro hoy que ciertamente
perecerán. No prolongarán sus días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Cierra tus ojos un momento, hermano. Hoy está delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. ¿Qué decisión vas a tomar? Señor, gracias por tu misericordia que nos permite hoy escuchar tu voz llamando a nuestros corazones, llamando una vez más, atrayéndonos a ti para que podamos tener la gloria y la vida eterna que tú prometes. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a hoy decidir amarte y servirte por la eternidad. Que hoy el cielo y la tierra estén de testigos que hemos decidido amarte y seguirte a ti. Y danos la fuerza y la integridad y la santidad para poder seguirte hasta los últimos días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.